El libro del profeta Oseas es uno de los más emocionales, dolorosos y profundos de toda la Biblia. A diferencia de otros profetas que transmitían mensajes principalmente a través de discursos o visiones, Oseas recibe una misión extremadamente personal y difícil. Dios le pide vivir en carne propia una historia que representaría la relación entre Dios e Israel. Desde el inicio del libro aparece una escena impactante. Dios ordena a Oseas casarse con una mujer llamada Gomer, quien sería infiel a su matrimonio. Esta situación no era solamente un problema familiar, simbolizaba algo mucho más grande y espiritual. Así como Gomer abandonaría el amor de Oseas, el pueblo de Israel había abandonado constantemente a Dios para seguir otros dioses, idolatría y caminos corruptos. El matrimonio de Oseas se convierte entonces en una representación viva del dolor de Dios frente a la infidelidad espiritual de su pueblo. Esto hace que el libro sea profundamente humano y emocional. Oseas no habla solamente de leyes o advertencias, habla desde el dolor del corazón. A través de esta historia, aprendemos que la idolatría no es simplemente adorar imágenes o ídolos físicos. El pueblo había comenzado a colocar su confianza, amor y esperanza en otras cosas por encima de Dios. Buscaban seguridad en alianzas políticas, riquezas y falsos dioses, mientras olvidaban a aquel que los había rescatado y cuidado durante generaciones. El libro muestra que el problema principal de Israel no era únicamente externo, sino interno. El corazón del pueblo se había alejado lentamente de Dios. Muchas veces el ser humano se distancia espiritualmente sin darse cuenta, poco a poco, hasta que finalmente termina viviendo completamente lejos de la voluntad divina. Otro aspecto impactante es que, aún después de tanta infidelidad, Dios continúa mostrando amor hacia su pueblo. Esto revela una de las verdades más profundas del libro. El amor de Dios permanece incluso cuando el ser humano falla repetidamente. Oseas experimenta dolor, rechazo y traición, pero aún así sigue buscando restaurar la relación con su esposa. Esa perseverancia refleja el corazón de Dios hacia Israel. El libro muestra que Dios no abandona fácilmente a quienes ama. Sin embargo, también deja claro que el pecado tiene consecuencias reales. Israel estaba entrando en un camino de destrucción espiritual y moral que terminaría afectando toda la nación. Oseas comienza a advertir acerca de juicio, sufrimiento y caída si el pueblo continúa rechazando a Dios. Pero incluso en medio de esas advertencias, aparece constantemente una invitación al arrepentimiento y al regreso. El mensaje central del libro comienza a desarrollarse desde el inicio. Aunque el ser humano sea infiel, Dios continúa llamándolo de vuelta con amor, misericordia y deseo de restauración. A medida que el libro de Oseas avanza, el dolor espiritual del pueblo de Israel se vuelve todavía más evidente. Dios comienza a revelar cómo la nación había caído profundamente en idolatría, corrupción e injusticia. El pueblo seguía realizando ceremonias religiosas y sacrificios externos, pero su corazón estaba completamente lejos de Dios. Esta es una de las enseñanzas más fuertes del libro. La religiosidad externa no significa necesariamente una verdadera relación con Dios. Israel mantenía ciertas apariencias espirituales, pero al mismo tiempo vivía entregado a prácticas que destruían su vida moral y espiritual. El libro muestra que Dios no busca solamente rituales o palabras religiosas. Desea fidelidad, amor sincero y un corazón comprometido con Él. Oseas describe cómo el pueblo comenzó a buscar ayuda y protección en alianzas políticas y en dioses falsos, en lugar de confiar en Dios. Esto revela algo profundamente humano.
Muchas veces las personas intentan llenar vacíos espirituales buscando seguridad en dinero, poder, relaciones o éxito, mientras se alejan poco a poco de Dios. Israel había olvidado quién los había sostenido y bendecido durante generaciones. Comenzaron a creer que podían vivir independientemente de Dios sin enfrentar consecuencias. Pero Oseas deja claro que el pecado nunca permanece sin afectar profundamente la vida humana. Poco a poco, la nación se estaba destruyendo desde adentro. Otro aspecto muy fuerte del libro es la manera en que Dios expresa su dolor. A través de las palabras de Oseas, vemos a un Dios herido por la infidelidad de su pueblo. Esto hace que el mensaje sea extremadamente emocional. Dios no aparece como alguien distante o indiferente, sino como alguien que ama profundamente y sufre al ver cómo aquellos a quienes ama se destruyen espiritualmente. Oseas compara muchas veces a Israel con una esposa infiel que abandona constantemente el amor verdadero para buscar otros caminos. Sin embargo, aún en medio del dolor, Dios continúa llamando al pueblo al arrepentimiento. Esto revela la profundidad de la misericordia divina. Otro tema importante es que Israel había comenzado a perder completamente el conocimiento verdadero de Dios. El pueblo conocía tradiciones religiosas, pero ya no comprendía el corazón de Dios ni vivía en obediencia sincera. Oseas declara una frase muy fuerte: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Esto no se refiere simplemente a información intelectual, sino a una relación viva y verdadera con Dios. El libro enseña que cuando las personas se alejan espiritualmente, poco a poco, comienzan a perder discernimiento, sensibilidad y dirección para sus vidas. También aparece constantemente la advertencia de que el juicio vendría sobre la nación si no cambiaban de camino. Oseas habla de invasiones, destrucción y sufrimiento futuro. Sin embargo, incluso en medio de esas advertencias, Dios continúa dejando abierta la posibilidad de restauración. El mensaje del libro nunca pierde completamente la esperanza. Aun cuando el pueblo había fallado muchas veces, Dios todavía deseaba restaurar la relación con quienes decidieran regresar sinceramente a Él. En esta parte del libro, Oseas comienza a mostrar todavía más profundamente la gravedad de la condición espiritual de Israel. El pueblo había llegado a un punto donde el pecado ya no producía vergüenza ni arrepentimiento. La idolatría, la corrupción y la injusticia se habían vuelto algo normal dentro de la nación. Los líderes espirituales también se habían corrompido y, en lugar de acercar al pueblo a Dios, muchas veces lo alejaban todavía más. Esto hace que el mensaje de Oseas sea extremadamente fuerte y actual, porque revela cómo una sociedad puede acostumbrarse tanto al pecado que termina perdiendo completamente la sensibilidad espiritual. El libro muestra que cuando el corazón humano se endurece constantemente, poco a poco, deja de escuchar la voz de Dios. Oseas utiliza imágenes muy intensas para describir la situación de Israel. En algunos momentos compara al pueblo con una planta seca, un horno encendido o una paloma sin dirección. Todas estas imágenes muestran inestabilidad, vacío y confusión espiritual. Israel buscaba ayuda en todas partes menos en Dios. Hacían alianzas políticas con otras naciones, corrían detrás de falsos dioses y confiaban en su propia fuerza humana, creyendo que así encontrarían seguridad. Pero mientras más se alejaban de Dios, más se destruían interiormente. Esta es una de las enseñanzas más profundas del libro. El ser humano jamás encuentra verdadera estabilidad lejos de Dios. Muchas veces las personas buscan llenar el vacío espiritual con éxito, placer, relaciones o poder, pero continúan sintiéndose vacías por dentro.
Oseas revela que el corazón humano fue creado para vivir conectado con Dios y que cuando se separa de Él, comienza lentamente a perder dirección. Otro aspecto impactante es que Dios deja claro que el juicio no llegaría de forma repentina o injusta. Durante años Israel recibió advertencias, oportunidades de arrepentimiento y llamados al cambio, pero continuamente rechazó la voz de Dios. Esto muestra la paciencia divina. Dios no abandona rápidamente al ser humano, sino que constantemente busca restaurarlo antes de que llegue la destrucción. Sin embargo, el libro también enseña que llega un momento donde las consecuencias del pecado finalmente alcanzan a quienes insisten en continuar alejándose de Dios. Oseas habla acerca de invasiones, sufrimiento y caída nacional que vendrían sobre Israel debido a su rebeldía constante. Pero incluso en medio de mensajes tan duros, aparecen frases llenas de amor y compasión divina. Hay momentos donde Dios expresa cuánto ama a su pueblo y cómo le duele ver su destrucción. Esto hace que el libro sea profundamente emocional. Dios no habla como alguien frío o distante, sino como un padre herido viendo a sus hijos destruirse a sí mismos. Oseas revela que el juicio de Dios nunca nace de odio, sino de un amor que busca despertar al ser humano antes de que termine completamente perdido. El libro enseña que aun cuando las personas se alejan profundamente, Dios continúa llamándolas al arrepentimiento y deseando restaurar aquello que parecía destruido espiritualmente. A medida que el libro de Oseas continúa, el mensaje se vuelve todavía más emocional y profundo. Dios comienza a recordar todo lo que había hecho por Israel desde el inicio de su historia. Había liberado al pueblo de la esclavitud en Egipto, lo había guiado por el desierto, protegido de enemigos y bendecido durante generaciones. Sin embargo, mientras más bendiciones recibían, más se alejaban de Dios. Esta parte del libro revela una verdad muy humana. Muchas veces las personas buscan a Dios intensamente en tiempos de necesidad. Pero cuando llegan la abundancia, el éxito o la tranquilidad, poco a poco comienzan a olvidarlo. Israel empezó a creer que sus logros y prosperidad venían únicamente de su propia fuerza, olvidando completamente a quien los había sostenido todo ese tiempo. Oseas muestra que el orgullo y la autosuficiencia pueden alejar silenciosamente al ser humano de Dios. Otro aspecto muy fuerte es que Dios compara nuevamente a Israel con alguien que abandona el amor verdadero para correr detrás de ilusiones vacías. El pueblo había entregado su corazón a falsos dioses, creyendo que encontrarían felicidad, protección y prosperidad lejos de Dios. Pero en realidad estaban entrando cada vez más en destrucción espiritual y moral. El libro enseña que todo aquello que ocupa el lugar principal, que solo pertenece a Dios, termina convirtiéndose en idolatría. No siempre se trata de imágenes o estatuas. Muchas veces el ser humano convierte en ídolos el dinero, el placer, el poder, la fama o incluso sus propios deseos. Oseas deja claro que nada puede llenar verdaderamente el corazón humano aparte de Dios. También aparece uno de los mensajes más conmovedores de todo el libro. Aún después de tanta rebeldía e infidelidad, Dios expresa cuánto ama a Israel. Hay momentos donde parece existir una lucha emocional dentro del propio mensaje divino. Dios habla acerca del juicio que vendrá sobre la nación, pero al mismo tiempo muestra compasión y dolor profundo por el sufrimiento de su pueblo. Esto revela algo extraordinario sobre el carácter de Dios. Su amor permanece incluso cuando el ser humano falla repetidamente. Oseas muestra que Dios no disfruta destruyendo ni castigando. Su deseo siempre es restaurar y rescatar. Otro tema importante
es que el pueblo continuaba intentando resolver sus problemas espirituales únicamente con soluciones humanas. Buscaban ayuda política, estrategias militares y alianzas externas, mientras ignoraban completamente la necesidad de arrepentimiento verdadero. Esto revela una enseñanza muy actual. Muchas veces las personas intentan resolver vacíos espirituales únicamente con cambios externos, pero el verdadero problema continúa dentro del corazón. Oseas insiste constantemente en que Israel necesitaba volver sinceramente a Dios. El libro también muestra que el arrepentimiento verdadero no consiste solamente en palabras, sino en un cambio genuino del corazón y de la vida. Dios deseaba misericordia, fidelidad y amor verdadero, más que simples rituales religiosos. Oseas enseña que una relación viva con Dios transforma completamente el interior del ser humano y produce una vida diferente. Aun cuando la nación estaba cerca del juicio y la destrucción, Dios seguía dejando abierta la puerta de la restauración para quienes decidieran regresar sinceramente a Él. En esta parte del libro, Oseas comienza a intensificar todavía más el llamado urgente al arrepentimiento. Israel se encontraba espiritualmente enfermo, pero el pueblo ya no percibía la gravedad de su situación. Habían llegado a un punto donde el pecado se volvió costumbre y la distancia de Dios parecía algo normal. Oseas describe cómo la nación continuaba viviendo con orgullo, falsedad e idolatría mientras ignoraba completamente las advertencias divinas. Esto revela una enseñanza extremadamente profunda. El corazón humano puede endurecerse tanto que termina perdiendo sensibilidad espiritual. Cuando las personas se alejan constantemente de Dios, poco a poco dejan de reconocer aquello que las está destruyendo por dentro. El libro muestra que el pecado nunca permanece pequeño. Lentamente consume la vida espiritual, emocional y moral del ser humano. Otro aspecto muy impactante es que Israel seguía buscando ayuda en lugares equivocados. En vez de volver a Dios, corrían detrás de alianzas políticas y confiaban en naciones poderosas para sentirse seguros. Oseas deja claro que ninguna fuerza humana puede salvar verdaderamente a una persona o a una nación cuando el corazón permanece lejos de Dios. Esto hace que el mensaje del libro siga siendo muy actual. Muchas personas buscan seguridad absoluta en dinero, relaciones, fama o poder, creyendo que esas cosas resolverán el vacío interior. Pero Oseas enseña que todo aquello construido lejos de Dios termina siendo inestable y pasajero. También aparecen imágenes muy fuertes que muestran la fragilidad espiritual de Israel. Oseas compara al pueblo con una nube de la mañana que desaparece rápidamente, con rocío que se desvanece o con una llama que se apaga. Estas imágenes representan una fe superficial e inconstante. El pueblo buscaba a Dios solo momentáneamente, especialmente en tiempos de crisis, pero rápidamente volvía a alejarse cuando las cosas mejoraban. Esto revela otra enseñanza importante. Dios no busca una fe temporal o emocional solamente en momentos difíciles, sino una relación verdadera, constante y profunda. Otro tema muy fuerte es la tristeza de Dios frente a la destrucción espiritual de Israel. Oseas deja claro que el juicio no era el deseo principal de Dios. Él continuamente llama al pueblo al arrepentimiento, porque desea salvarlo antes de que llegue la ruina definitiva. Hay momentos donde Dios expresa cuánto ama a Israel, a pesar de toda su rebeldía. Esto convierte al libro en uno de los mensajes más conmovedores de toda la Biblia. Dios aparece como alguien herido por el rechazo de quienes ama, pero que aún así continúa ofreciendo misericordia. Oseas muestra que el amor de Dios es mucho más persistente que la infidelidad humana.
Incluso después de tantos errores y caídas, Dios todavía estaba dispuesto a restaurar a quienes decidieran regresar sinceramente a Él. El libro también enseña que el arrepentimiento verdadero no consiste solamente en sentir culpa o miedo a las consecuencias, sino en volver el corazón completamente hacia Dios. Oseas insiste en que el pueblo debía abandonar su orgullo y reconocer nuevamente su dependencia de Dios. Aun cuando la nación estaba cerca del juicio, la esperanza todavía permanecía abierta para quienes estuvieran dispuestos a escuchar la voz de Dios y cambiar verdaderamente su camino. El libro del profeta Oseas termina dejando uno de los mensajes más conmovedores y esperanzadores de toda la Biblia. Después de tantos capítulos hablando sobre infidelidad, idolatría, destrucción y consecuencias del pecado, Dios todavía continúa llamando a su pueblo con amor y misericordia. A pesar de todo el rechazo, la rebeldía y el alejamiento espiritual de Israel, el corazón de Dios sigue deseando restaurar la relación con aquellos que se apartaron. Esto revela una de las verdades más profundas del libro. El amor de Dios es mucho más grande que la infidelidad humana. Oseas muestra que aunque el ser humano falle repetidamente, Dios continúa buscando restauración y no destrucción definitiva. En los últimos capítulos aparece un llamado urgente al arrepentimiento sincero. Dios invita al pueblo a regresar completamente a Él, abandonar los ídolos y reconocer nuevamente su dependencia espiritual. El libro deja claro que el verdadero problema de Israel nunca fue solamente político o social, sino espiritual. El corazón del pueblo se había alejado lentamente de Dios hasta perder completamente la dirección. Pero aún en medio de tanta oscuridad, Dios promete sanar la infidelidad de quienes vuelvan sinceramente a Él. Esta promesa es extremadamente poderosa, porque revela que ninguna persona está demasiado lejos para ser restaurada por Dios. Oseas enseña que el arrepentimiento verdadero puede traer vida nueva, incluso después de grandes errores y temporadas de destrucción espiritual. Otro aspecto muy importante del final del libro es la imagen de restauración y crecimiento. Dios promete que Israel volverá a florecer como una planta llena de vida y belleza. Después de tanta sequedad espiritual, aparecería nuevamente fruto, estabilidad y renovación. Esta imagen simboliza cómo la presencia de Dios puede restaurar aquello que parecía completamente seco y destruido por dentro. Muchas veces las personas cargan heridas, culpa, vacío o consecuencias de decisiones equivocadas y creen que ya no existe esperanza para sus vidas. Pero Oseas muestra que Dios todavía tiene poder para traer restauración, incluso a los corazones más quebrados. El libro también deja una enseñanza muy fuerte sobre la importancia de permanecer cerca de Dios constantemente. Israel había comenzado alejándose poco a poco, casi sin percibirlo. Primero confiaron más en otras cosas, luego comenzaron a depender menos de Dios, hasta finalmente perder completamente la sensibilidad espiritual. Esto enseña que el alejamiento espiritual muchas veces ocurre lentamente y de manera silenciosa. Oseas invita constantemente a examinar el corazón y regresar antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, el libro termina mostrando dos caminos diferentes delante del ser humano: el camino de la sabiduría y el camino de la destrucción. Oseas declara que quienes entienden los caminos de Dios encontrarán vida, mientras que quienes continúan endureciendo el corazón terminarán cayendo. El mensaje final es profundamente claro. Dios continúa llamando con amor a las personas, aún después de sus errores, pero cada ser humano debe decidir si permanecerá lejos de Él o si regresará sinceramente para encontrar restauración, misericordia y vida nueva.
Enseñanza del libro. El libro del profeta Oseas deja una enseñanza profundamente emocional sobre el amor de Dios, la infidelidad humana y el poder de la restauración. A través de la vida del propio Oseas y de su doloroso matrimonio con Gomer, la Biblia muestra una representación viva de la relación entre Dios e Israel. Así como Gomer fue infiel a Oseas, el pueblo constantemente se alejaba de Dios para seguir otros caminos, ídolos y deseos. Sin embargo, aún después de tanta traición, Dios continuaba buscando restaurar la relación con su pueblo. Esto revela una de las verdades más poderosas del libro. El amor de Dios permanece incluso cuando el ser humano falla repetidamente. Una de las enseñanzas más importantes del libro es que el alejamiento espiritual muchas veces ocurre lentamente. Israel no abandonó a Dios de un día para otro. Poco a poco, comenzó a confiar más en riquezas, poder político, falsas seguridades y otros dioses hasta terminar completamente distante espiritualmente. Oseas enseña que el corazón humano puede endurecerse silenciosamente cuando deja de buscar a Dios diariamente. Muchas veces las personas también comienzan a colocar otras cosas en el centro de su vida: dinero, placer, éxito, relaciones o orgullo, y sin darse cuenta, terminan alejándose espiritualmente. El libro también muestra que Dios no busca solamente religiosidad externa. Israel seguía realizando ceremonias y prácticas religiosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Oseas deja claro que Dios desea amor sincero, fidelidad y una relación verdadera más que simples rituales. Esto enseña que la verdadera espiritualidad no consiste solo en apariencia religiosa, sino en un corazón transformado y cercano a Dios. Otra enseñanza muy fuerte es que el pecado siempre produce consecuencias. Israel ignoró durante mucho tiempo las advertencias divinas y terminó entrando en destrucción espiritual y nacional. Oseas revela que cuando el ser humano insiste constantemente en vivir lejos de Dios, tarde o temprano, las consecuencias alcanzan su vida. Sin embargo, el libro también deja claro que Dios siempre ofrece oportunidades de arrepentimiento antes de la destrucción definitiva. El mensaje más conmovedor de Oseas es que Dios continúa llamando al ser humano, incluso después de sus errores. Aun cuando Israel falló repetidamente, Dios seguía ofreciendo misericordia y restauración. Esto enseña que ninguna persona está demasiado lejos para volver a Dios. No importa cuán grande haya sido la caída, el pecado o el vacío espiritual, todavía existe esperanza para quien decide regresar sinceramente a Él. Finalmente, Oseas enseña que la verdadera restauración comienza cuando el corazón vuelve nuevamente a Dios. Solo Él puede sanar la infidelidad, restaurar el interior humano y traer vida nueva donde antes había vacío y destrucción. El libro deja una verdad profundamente poderosa. Aunque el ser humano sea inconstante y frágil, el amor de Dios continúa siendo fiel, paciente y capaz de restaurar incluso los corazones más quebrados. No importa cuán grande haya sido la caída, el pecado o el vacío espiritual, todavía existe esperanza para quien decide regresar sinceramente a Él. Finalmente, Oseas enseña que la verdadera restauración comienza cuando el corazón vuelve nuevamente a Dios. Solo Él puede sanar la infidelidad, restaurar el interior humano y traer vida nueva donde antes había vacío y destrucción. El libro deja una verdad profundamente poderosa. Aunque el ser humano sea inconstante y frágil, el amor de Dios continúa siendo fiel, paciente y capaz de restaurar incluso los corazones más quebrados. No importa cuán grande haya sido la caída, el pecado o el vacío espiritual, todavía existe esperanza para quien decide regresar sinceramente a Él.
Finalmente, Oseas enseña que la verdadera restauración comienza cuando el corazón vuelve nuevamente a Dios. Solo Él puede sanar la infidelidad, restaurar el interior humano y traer vida nueva donde antes había vacío y destrucción. El libro deja una verdad profundamente poderosa. Aunque el ser humano sea inconstante y frágil, el amor de Dios continúa siendo fiel, paciente y capaz de restaurar incluso los corazones más quebrados. Esto enseña que la verdadera espiritualidad no consiste solo en apariencia religiosa, sino en un corazón transformado y cercano a Dios. Otra enseñanza muy fuerte es que el pecado siempre produce consecuencias. Israel ignoró durante mucho tiempo las advertencias divinas y terminó entrando en destrucción espiritual y nacional. Oseas revela que cuando el ser humano insiste constantemente en vivir lejos de Dios, tarde o temprano, las consecuencias alcanzan su vida. Sin embargo, el libro también deja claro que Dios siempre ofrece oportunidades de arrepentimiento antes de la destrucción definitiva. El mensaje más conmovedor de Oseas es que Dios continúa llamando al ser humano incluso después de sus errores. Aun cuando Israel falló repetidamente, Dios seguía ofreciendo misericordia y restauración. Esto enseña que ninguna persona está demasiado lejos para volver a Dios. Esto enseña que la verdadera espiritualidad no consiste solo en apariencia religiosa, sino en un corazón transformado y cercano a Dios. Otra enseñanza muy fuerte es que el pecado siempre produce consecuencias. Israel ignoró durante mucho tiempo las advertencias divinas y terminó entrando en destrucción espiritual y nacional. Oseas revela que cuando el ser humano insiste constantemente en vivir lejos de Dios, tarde o temprano, las consecuencias alcanzan su vida. Sin embargo, el libro también deja claro que Dios siempre ofrece oportunidades de arrepentimiento antes de la destrucción definitiva. El mensaje más conmovedor de Oseas es que Dios continúa llamando al ser humano, incluso después de sus errores. Aun cuando Israel falló repetidamente, Dios seguía ofreciendo misericordia y restauración. Esto enseña que ninguna persona está demasiado lejos para volver a Dios.